Imitación de Cristo. Toma de Kempis. Dos palabras. Este huracán revolucionario contra el mar y la tierra y el alto cielo tenía que embestir al inmortal librito de Toma de Kempis. La imitación de Cristo. Han aparecido críticas en revistas combatiéndolo y tratando de echarlo entre el montón de ruinas que vemos por doquier. Se le acusa de pesimismo, de egoísmo y otros defectos. Pero un sereno examen podrá descubrir lunares, como en toda obra humana, sin desconocer el mérito permanente de esta joya mística 5 veces secular. Quien tiene toda su esperanza en Dios no puede ser un pesimista, y quien predica y practica el amor de Dios y del prójimo no podrá ser un egoísta. La imitación es como la quinta esencia del Evangelio, que es todo amor, todo esperanza. Críticas contra la imitación de Cristo podrían recaer sobre el Evangelio. Es verdad que Toma de Kempis escribió su librito para monjes entregados a la contemplación divina y a la mortificación de las pasiones. Es cierto que hay cosas en su doctrina o consejos que no son para el clero secular, ni para el pueblo, pero lo más del libro es de utilidad universal y eterna. Cualquier lector comprende lo que no le toca a él. Tratar de quitar este libro valiosísimo de las manos del pueblo, si no es crimen, es locura. Mas los críticos perecerán, mientras que la imitación vivirá. Esta versión tiene una hermana mayor hecha en 1947, publicado por Fimax, en Morelia, México, en 1956, y luego por Herder, Barcelona, en 1962, con ciertas alteraciones para España. Son parecidas como dos hermanas estas dos versiones, pero bien diferentes. La primera se verá ser mucho más poética en la forma y menos apegada a la letra. La segunda es más literal, más severa y sencilla y más adaptada a la generalidad de los lectores. Agustín Magaña Méndez. Breves datos acerca de Toma de Kempis. Thomas Heimerken, en español martillito, en latín Maleus, autor de la imitación de Cristo, nació en el pueblo de Kempen, no lejos de Düsseldorf, bajo Rin, antiguo electorado de Colonia, Alemania, en 1379 u 1380, y murió en el monasterio del Hannentenberg el 25 de julio de 1471. Era hijo de un obrero metalúrgico llamado Juan y de una Gertrudis que parece haber tenido una escuelita de niños en el pueblo. Según la costumbre literaria de aquellos tiempos, Thomas recibió el nombre o apellido latinizado a Kempis, olvidándose por completo su nombre de familia. Tenía un hermano mayor que él, como unos 13 o 14 años, llamado Juan, quien llegó a ser prior del monasterio de Agnettenberg cerca de Zwolle, en el distrito de Wittenstein. Lo mandaron a estudiar a Deventer, Holanda, con aquellos amables hermanos y puros cristianos, los hermanos de la vida común, fundados por el rico holandés Gerardo Groote, ganado a la virtud por el místico Rudis Brook. El futuro monje del Agnettenberg tendría 12 o 13 años cuando llegó a Deventer, donde estudió las humanidades y demás materias que entonces estudiaban, con el excelente maestro Florencio Radewin. Algunos de aquellos hermanos habían tenido la idea de fundar un monasterio según el espíritu de Gerardo Groote, para que allí abrazaran la vida religiosa aquellos de sus hermanos que quisieran hacerse frailes. Los hermanos de la vida común no lo eran. Tomás se metió de monje como a los 19 años de edad, pero no profesó hasta 1406, y no se ordenó sino hasta 1413, porque aquel monasterio apenas comenzaba, carecía de recursos, a duras penas se construía y se sostenían los monjes. Tomás fue electo 2 veces subprior y una vez fue nombrado ecónomo. No sirvió para este cargo, pues era demasiado espiritual y abstraído del mundo y de los negocios del mundo y hubo que relevarlo. Escribió una crónica de su monasterio hasta poco antes de su muerte y varios tratados de bella mística que a veces rayan en lo sublime. Su obra principal es La Imitación de Cristo. Fue escrita anónima, acabada en 1418.
Pronto se copió y se difundió por donde quiera, algunas décadas antes de la difusión de la imprenta. En 1441 escribió Thomas y firmó con su nombre un códice o legajo que contenía los 4 libros de la imitación y otros varios tratados pequeños. Dicho códice puede verse en la Biblioteca Real de Bruselas. Números 5855 al 61. Como la imitación salió anónima al principio, manuscrita, se hicieron muchas conjeturas acerca de su autor. A quien más tiempo se le atribuyó fue al piadoso y sabio canciller de la Sorbona, Gerson, contemporáneo de Tomás de Kempis. Tal opinión quedó definitivamente descartada. Criterios internos y externos prueban lo contrario. Dice un escritor, y aparece que con razón, que una persona de recto sentido histórico y sin prejuicios no podrá menos que admitir que Tomás de Kempis es el verdadero autor de la imitación de Cristo. Criterios internos y externos, entre estos el testimonio irrefutable de algunos de sus compañeros y amigos del Agnettemberg, convencen de que Tomás de Kempis es el autor de este librito de oro. Pueden leerse los artículos sobre Kempis en el Kirchenlexikon, en la Biblioteca Británica y en la Enciclopedia Católica Inglesa acerca de esta cuestión que antes tanto se debatió. Puede decirse que hoy en día Kempis es considerado generalmente como el autor de la imitación. Kempis pasó toda su vida copiando libros y muy bien que lo hacía. Él y los demás monjes de la Agnettemberg con ese trabajo se sostenían, aunque con mucha pobreza. Todavía existe una Biblia en 4 tomos que él copió de su puño y letra. Estos frailes del Agnettemberg se llamaban canónigos regulares. No se confundan con los canónigos de las iglesias catedrales. Y observaban la regla de San Agustín. Eran sumamente respetados y venerados los del Agnettemberg por su puro cristianismo y verdadero espíritu religioso. El monasterio del Agnettemberg fue destruido durante los trastornos de la Reforma. El elector de Colonia, príncipe arzobispo Hendrik, mandó trasladar los restos de Tomás, que yacían no lejos del antiguo monasterio, a la iglesia de San Miguel de Sauvé en 1685. 200 años después, en 1897, se erigió un monumento a Tomás de Kempis en dicha iglesia de San Miguel, por su suscripción de sus admiradores en todo el mundo. Ese monumento lleva una inscripción que dice así: Honori non memorare Thomas Kempenis, cugus nonem perennius quam monumentum, que podría traducirse al español, no para recordar, sino para honrar a Tomás de Kempis, cuyo nombre durará más que cualquier monumento. Libro 1. Consejos que sirven para llevar vida espiritual. Capítulo 1. Imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. El que me sigue no va a oscuras, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes, si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por esa razón, que la meditación acerca de la vida de Jesucristo sea el más profundo de nuestros estudios. La enseñanza de Cristo es superior a todas las enseñanzas de los santos, y el que tenga su espíritu, en ella encontrará un maná escondido. Pero suele suceder que muchos, aunque oigan con frecuencia el Evangelio, pocas ganas sienten de practicarlo, por faltarles el Espíritu de Cristo. En cambio, el que quiera adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por arreglar toda su manera de vivir conforme a la de Él. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la Trinidad si no tienes humildad y por eso desagradas a la misma Trinidad? Verdaderamente, los discursos profundos ni santifican a nadie ni los justifican. La vida virtuosa es lo que hace a uno agradable a Dios. Quiero más bien sentir la compunción que saber su definición. Si supieras de memoria toda la Biblia y las doctrinas de todos los filósofos, ¿de qué te sirviera todo eso sin el amor y la gracia de Dios? Vanidad de vanidades, todo vanidad, menos el amor a Dios y servirle a Él solo. Esta es la sabiduría suprema, encaminarse al reino de los cielos con el desprecio del mundo. De modo que es una locura al andar buscando riquezas que se acabarán, poniendo en ellas la esperanza. Es también locura al aspirar a honores, elevándose a la alta posición. Es una locura al dejarse arrastrar de las pasiones carnales,
apeteciendo placeres por los cuales al cabo se tiene que sufrir terrible castigo. Es una locura desear larga vida, cuidando poco que sea buena. Es una locura preocuparse solamente de la vida presente, sin previsión ninguna de la vida futura. Es una locura al aficionarse a lo que tan pronto se acaba, al no afanarse por llegar allá donde los goces duran para siempre. Recuerda con frecuencia este adagio: ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. En consecuencia, empeñate por arrancar tu corazón del amor a las cosas visibles, apegándolo a las invisibles, pues los que se dejan llevar de sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo 2. Poca estima de uno mismo. Todos tenemos por naturaleza el deseo de saber, pero ¿de qué sirve saber si no se teme a Dios? No hay ninguna duda de que vale más el humilde campesino que sirve a Dios que el orgulloso filósofo que se descuida a sí mismo por estar mirando el curso de las estrellas. El que se conoce bien se tiene en poco y le disgustan los elogios de los hombres. Si yo supiera cuánto hay en el mundo sin estar en gracia, ¿de qué me sirviera ante Dios que por mis obras me juzgará? Que se te enfríe ese ardor excesivo de saber, porque en eso hay una gran distracción y gran ilusión. En efecto, a los sabios les gusta parecer sabios y tener fama de sabios. Hay muchas cosas que poco o nada le importan al alma al saberlas. Muy tonto es quien se dedica a lo que no le ayuda a salvarse. La multitud de palabras no llena el alma. La vida buena es lo que da descanso al espíritu. La conciencia pura engendra una gran confianza en Dios. Mientras más sepas y con mayor perfección lo sepas, tanto más severo será tu juicio si no vives con mayor santidad. De modo que no te enorgullezcas por ninguna ciencia que se te dé, ni por ningún arte. Antes bien, vive temoroso de poseer tales conocimientos. Si a ti te parece que sabes muchas cosas y que las entiendes bastante bien, no dejes de pensar que son todavía muchas más las que ignoras. No te subas en tu opinión, mejor confiesa tu ignorancia. ¿Por qué quieres preferirte a todos, habiendo tantos más sabios que tú y más peritos en la ley? Si quieres aprovechar lo que aprendes y sepas, procura que ni te conozcan ni te tengan en nada. La más profunda y útil de todas las ciencias es el conocimiento exacto y la desestima de uno mismo. Gran sabiduría, gran perfección, es el no tenerse uno en nada, teniendo siempre a los otros en buena y elevada opinión. En caso de deber pecar evidentemente a otro o aún de verlo hacer cosas graves, ni aún así debes creerte mejor que él, porque no sabes si permanecerás siempre en la virtud. Porque todos somos frágiles, pero no vayas a creer que ninguno es más frágil que tú.